Bueno, buenos días para todos y todas. Agradecemos mucho la presencia en este espacio. Es un espacio que se ha pensado como un conversatorio, una metodología distinta de la habitual en el escenario universitario en donde hoy nos encontramos. Eh, Esto es una actividad, como saben, del Círculo Psicoanalítico del Caribe, que es un espacio pensado para la transmisión del psicoanálisis, para la discusión, la difusión de sus ideas, incentivar un poco la formación del psicoanálisis en el Caribe. Una tarea ardua que ha costado tiempo, esfuerzo, energía, reflexiones. Como lo decía ayer Isabel, en el espacio que tuvimos con el programa de psicología, eh, el psicoanálisis generalmente no es de masas. En el Caribe creo que uno constata eso con mayor vehemencia. Somos pocos, quizás, las personas interesadas y dedicadas al psicoanálisis, pero pese a ello, es una práctica que se sostiene hoy. El psicoanálisis es una disciplina que nace ciertamente no en América, nace en Europa en el siglo XIX, en la moral victoriana de la que nos hablaba ayer Julio. Y la pregunta es cómo sostener eso hoy, aquí, en el Caribe, incluso siendo un poco jocoso con el cógela suave del caribeño, cómo sostenerlo hoy en pleno siglo XXI, en este contexto que es bastante distinto del contexto en el que aparece. Lo que propongo para hoy a mis compañeros es una conversación precisamente en torno de eso, del psicoanálisis hoy, cómo seguir sosteniendo hoy, como en efecto se sostiene porque hay consultorios, porque hay psicoanalistas, porque hay analizantes, pero el psicoanálisis requiere no solamente la experiencia de la clínica, sino la reflexión, poder efectuar esa operación analítica allí y luego poder pensar, poder escribir. ¿Cómo sostener el psicoanálisis hoy? Precisamente con los tiempos que transcurren. Ayer Julio hacía un comentario jocoso de que ya hemos vivido por lo menos 4 apocalipsis en el 2000, el apocalipsis maya en el 2012. Entonces, cuando hablo de época, no me refiero a una visión apocalíptica. Nuestra época es esta y hay que saber leerla. Y traigo para hoy por lo menos 3 ejes para pensar cómo servirnos del psicoanálisis hoy en la época, o qué tiene por decir el psicoanálisis hoy en nuestra época, no a partir de esa perspectiva apocalíptica de la que incluso yo creo que el psicoanálisis mismo no se ha preservado del todo, con ciertas reflexiones sobre la caída de lo simbólico, etcétera, etcétera, pero que es una época que hay que leer. Y traigo básicamente 3 tópicos para que pensemos. Esto no es una ponencia, no es una conferencia, es una conversación. Fui de pronto o he tratado de ser muy claro con eso para decir eh, que también ustedes pueden intervenir con preguntas y comentarios. Entonces las 3 proposiciones para conversar son las siguientes. La primera sería la diversidad sexual, el discurso de género y el feminismo. Estamos en una época marcada, digamos, por estos efectos en lo social, efectos que el mismo psicoanálisis ha permitido y ha posibilitado, como nos mostraba ayer Julio, con todo lo conservador que puede uno endilgar a la personalidad de Freud, con todo ese contexto en el que emerge el psicoanálisis, no solamente en la moral sexual cultural de la época, sino un contexto freudiano, en una ciencia positivista, biologicista de ciencias naturales. El psicoanálisis parece haber aportado un poco esa apertura de lo que hoy tenemos y que son efectos en lo social, y que ubico aquí, digamos, en esos 3 elementos, la época de la diversidad sexual, que eso habría también que discutirlo en la conversación porque me queda, luego del espacio de ayer, pensar si realmente es propio de nuestra época el tema de lo diverso en términos de la sexualidad. Pero a través de las redes sociales hoy eso es acentuado. Los discursos de género que propiamente
pertenecen a nuestra época, porque allí se ubican unas categorías conceptuales que no pertenecen a otras, y el feminismo, que también, digamos, subsiste no solamente a nivel de teoría, y el feminismo realmente no existe, sino que existen los feminismos, y por otra parte, los efectos en lo social del feminismo, el activismo feminista, que yo creo que son dos cosas que habría que diferenciar. La segunda propuesta para trabajar es precisamente el tema también muy actual de lo que llamamos la revolución industrial. Estamos en una época caracterizada por la tecnología. Se habla de una cuarta revolución industrial, se habla de escenarios virtuales, educación virtual, etcétera. Y se proponen aquí dos problemas, a ver si alcanzamos a pensarlo, todo va a depender de cómo conversemos. Y es el problema de lo online, la consulta online. Los psicoanalistas no hacían consulta online hasta antes de la pandemia, algunos sí, sin duda, pero algunos eran reacios a la consulta online por el tema del cuerpo, el tema de lo transferencial. Entonces, pensar un poquito eso y pensar un poco el tema de la IA, la inteligencia artificial, porque yo creo que la inteligencia artificial propone discusiones interesantes que deben interesar no solamente a los ingenieros, sino a los psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras, a los neurólogos, por supuesto también, al campo sí. Y por último, el tema de la salud mental y la psicopatología. Tratar de pensar eso porque escuchaba hace poco en una conferencia la presentación de un texto sobre psicopatología y psicoanálisis, la dificultad que tiene el psicoanalista, que se ve obligado a entrar en contextos institucionales y que le propone la utilización de un bilingüismo, hablar lacaniano y hablar en términos de la psicopatología, porque el psicoanálisis y la psicopatología no van, pero la psicopatología es un discurso contemporáneo y la salud mental, bien que podamos entrar a definir qué es salud mental o decir como Laurent que se pueda admitir pero que no es ni salud ni es mental, pero es un hecho que hay fenómenos que interesan al psicoanálisis. Muy bien, entonces yo quisiera que empezáramos con el primer tema, que es la diversidad sexual, discurso de género y feminismo, y voy a tratar de hacer un poco, no sé, como preguntas muy amplias para sugerir respuestas, digamos, como en las que cada uno pueda ubicarse. Quisiera empezar con una pregunta que se hizo ayer, se le hizo a Julio, es el primer párrafo del texto que él tiene en un libro que publicamos en El Círculo, y es sobre las críticas al psicoanálisis, precisamente porque el psicoanálisis no es de esta época, o no nace en esta época. Creo que es importante aclarar eso. Pero si el psicoanálisis tiene cómo responder el psicoanálisis a este asunto de la diversidad sexual, los discursos de género y el feminismo. Voy a darle paso primero entonces a Julio, que creo que es su temática. Bueno, por supuesto, me excuso. Bueno, voy a presentar quienes me acompañan. Julio Hoyos es psicoanalista, es profesor del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia y en estos momentos hace parte de los foros del campo lacaniano, que es una escuela de psicoanálisis, en este caso con sede en Medellín. Es un psicoanalista invitado con el que vamos a compartir hoy, con el que hemos compartido durante mucho tiempo también en muchos espacios. Julio fue miembro del Círculo Psicoanalítico en su momento también. A mi lado se encuentra Carmen Elisa Escobar, que es psicoanalista, es profesora de la Universidad del Norte en estos momentos y es miembro fundador del Círculo Psicoanalítico. Y nos acompaña también Isabel Prado, psicoanalista, ha sido docente universitaria, en estos momentos ejerce su práctica clínica en su consultorio, trabaja también en otro contexto educativo y es miembro fundador del Círculo Psicoanalítico, es quien me ha precedido en la coordinación, tuvo durante mucho tiempo el liderazgo del círculo y bueno, voy a darle la palabra a Julio entonces para pensar esta primera pregunta, ¿cómo puede responder el psicoanálisis o tiene con qué?
precisamente pensando en el psicoanálisis como una práctica, una teoría nacida en otro contexto histórico y geográfico. ¿Tiene el psicoanálisis para responder ante este tema de lo diverso en la sexualidad, los discursos de géneros y el feminismo? Bien, buenos días. Eh, Agradezco nuevamente la invitación y pues es un gusto volver a compartir con colegas eh, de toda la vida alrededor del psicoanálisis y también pues hemos podido interactuar en otros ámbitos. Pues para no repetir mucho lo de ayer, quizás no sé si todos estuvieron, pero quizá lo importante a, a señalar es que el psicoanálisis es un antecesor lógico de las teorías queer, no reconocidas por las teorías queer mismas, ¿sí? Porque ellos han fundamentado su crítica al psicoanálisis en que es anacrónico, en que es falocéntrico, en que es patriarcal, en que es heteronormativo. Particularmente los teóricos queer van contra la heteronormatividad, entendida esta como la consolidación de los vínculos entre hombres y mujeres, ¿sí? Y todo este movimiento que surge en los años 70, pero aún con más fuerza en este siglo, en lo que va de este siglo, pues como veíamos ayer, ha producido cambios en lo social. O sea, cuando digo en lo social es más allá de la moral sexual cultural, han producido cambios en la forma de atención en salud, ha producido cambios en las jurisprudencias, en la forma en que la ley reconoce la diversidad, verbigracia, matrimonios en personas del mismo sexo, la adopción por parte de parejas monoparentales, el cambio en el registro civil como lo veíamos ayer, incluso al punto de dejarlo en neutro en países como Argentina y en Alemania, eh, un efecto social que puede parecer muy eh, light es que en países como Australia, Argentina o Estados Unidos, la red social Facebook, cuando se abre el perfil, permite hasta 52 opciones de género, ¿cierto? En Colombia creo que solamente está hombre, mujer, otro, ¿sí? Pero cada vez vemos más en encuestas demográficas. En estos días alguien en el consultorio me lo decía, que en una encuesta que le pasaron pudo encontrar una casillita para nombrarse como lesbiana, que antes era poco probable que hubiera todas esas opciones. Entonces, indudablemente ha habido un efecto en lo social de toda esta propuesta. Ahora, cuando digo que es un antecesor lógico el psicoanálisis, y por eso alguien me lo preguntaba ayer, en las gafitas que en el efecto de la imagen le pusimos a Freud son con la bandera LGBTIQ+, para señalar que había una mirada sobre lo diverso desde los arranques mismos de la teoría freudiana. Si uno lee este párrafo que coloqué de la joven homosexual, del caso de la joven homosexual, que, bueno, que se llama sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, ese es el nombre oficial del texto. Cuando Freud señala que un hombre con características viriles puede, sin embargo, escoger como objeto de amor otro hombre con características femeninas, aunque toda su apariencia lo parecería destinado a elegir un objeto heterosexual, y asimismo un hombre afeminado podría elegir como objeto a una mujer, ¿sí?
y asimismo del lado de las mujeres, y entonces mostrar que esas series de caracteres, lo anatómico, lo masculino, lo femenino y la elección de objeto, no es un continuo, sino que permite diversas combinatorias. Si uno no dice que ese texto es de 1920 ni que lo escribió Freud, podría ser perfectamente atribuible a cualquier autor queer de nuestra época, ¿sí? Y en ese sentido es donde podemos ubicar al mismo Freud, a pesar de ser hijo de su época, etcétera, como un antecesor lógico de todas estas teorías, las cuales, como se señalaba ayer, surgen a partir del primer texto de los 4, bueno, después 5, de la historia de la sexualidad de Foucault, donde en ese, porque Foucault dice otras cosas del psicoanálisis después, pero parece que muchos se ubicaron solo en ese, ubica el psicoanálisis como una práctica confesional del lado de la psiquiatría, ¿sí? Es el psicoanálisis que se practicaba en los 70s, particularmente por parte de los psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y por eso hay razón para esas críticas. Sin embargo, cuando uno va a los fundamentos de la teoría, del psicoanálisis mismo, con estas referencias que les nombraba de Freud, o en el Lacan, particularmente en el Lacan de los años 70, que es el de las fórmulas de la sexuación, vemos otra cosa distinta. Vemos una propuesta que no se queda en lo biológico, que muestra que hombre y mujer son significantes, ¿sí? Y esos significantes no adquieren significación sino en relación con otros, entonces no hay ningún esencialismo al llamarse hombre o mujer. Ahí, a partir de todo eso, se puede pensar cómo debatir este señalamiento de lo heteronormativo, incluso de si el psicoanálisis es binario, ¿no? Decíamos ayer, el que es binario es el lenguaje, ¿sí? Porque siempre los significantes se constituyen a partir de categorías opuestas, ¿no? Y la misma teoría de la pulsión es queer también. Incluso hay un autor más contemporáneo que se llama Miquel Bassols, un español, que hace un desarrollo a partir de la noción de ese objeto que Lacan nombra de modo algebraico objeto A, para no ponerle ningún nombre, bien que se imaginariza como objeto oral o anal o escópico o invocante, pero ponerle esa letrita implica, y esto sí es una frase de Lacan, que es un objeto asexual, ¿sí? Y al ser asexual podría ser cualquier cosa extraña, ambigua, etcétera. Entonces la propuesta de este autor es nombrarlo, el objeto A, como un objeto queer, ¿cierto? Que permitiría entonces justamente que cualquiera de nosotros, parlantes, tuviéramos realmente interacción o formas de goce sexual con cualquier objeto. La misma sigla LGBTIQ+, que fue creciendo con el tiempo, porque al principio solamente era LGBT, ¿sí? Luego se incluyó la I, luego la Q de queer, la T es una T comodín para englobar travestismo, transgenerismo, transexualidad, que incluso muchos hoy reducen a lo trans, que es un paraguas que englobaría todo eso. Y cuando se pone el plus, el más, es para señalar que seguramente van a ir apareciendo otras, como de hecho ha sucedido, ¿no? Porque hoy hablamos de personas demisexuales, asexuales, pansexuales, etc. Pero en rigor,
siguiendo esta lógica propuesta por el psicoanálisis mismo, ese plus, tendría que ir hasta los 8.000 millones de caracteres, es decir, que cada uno de los parlantes tendría un modo singular de gozar, y eso no es consciente, esa elección de objeto no es consciente. Por tanto, estas categorías, llamarse lesbiana, gay, trans, etcétera, no son más que formas identificatorias, ¿sí? Porque son significantes que vienen del otro, con los cuales se arman ciertas comunidades con rasgos, ¿sí? Y ahí, digamos, también hay que tener cuidado cuando se hace el diálogo entre teorías de género y psicoanálisis, de no traslapar términos que se usan de un modo u otro en cada campo. O sea, los teóricos de género y queer llaman al LGBTIQ+, cada una como identidad de género. Para el psicoanálisis eso no son identidades, ¿sí?, sino identificaciones, ¿sí? Igual que llamarse hombre o mujer también es una identificación. Que eso lo constatamos permanentemente en la clínica, la pregunta por yo qué soy, ¿cierto? Habitualmente más del lado de la histeria. Incluso hoy alguien podría preguntarse en la clínica si soy bi, si soy hetero, si, etcétera. No sé cómo pasa hoy en Barranquilla, pero en Medellín es cada vez más común que las personas jóvenes hablen de ser binarios o fluidos. Y entonces, en un transcurso de un cierto tiempo, tienen parejas, u hombres o mujeres o trans, etcétera, digamos, sin mucho ni vergüenza hay, lo cual habla de la moral sexual de nuestra época, y pasan, digamos, de un vínculo con una mujer a un vínculo con un hombre muy fluidamente, digámoslo así. Esto lo he comentado con otras personas, pero ya que nos conocemos hace tantos años, no digamos exactamente cuántos, pero hace bastantes, cuando yo empecé a hacer clínica, que la empecé a hacer acá en Barranquilla, y algunos años todavía en Medellín, digamos hasta finales del siglo pasado, era común que cuando llegaba una persona homosexual al consultorio, parte de lo que le angustiara era su homosexualidad misma, ¿sí? Hoy día lo que yo escucho en el consultorio es que casi nadie se pregunta por eso, sino van por un fracaso amoroso, por otras cosas más propias de la neurosis, ¿cierto? Donde ya el haber salido del closet no es un problema, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que obviamente la clínica va mostrando ciertos cambios. No obstante, como decía ayer, desde la perspectiva del psicoanálisis, interrogar la posición sexual de cualquiera vale tanto para quien se nombra como hetero, como quien se nombra como homo, como trans, etc. Interrogada en la lógica del psicoanálisis, no como un juicio moral, que ese es el otro punto donde a veces se choca, ¿sí? Porque se supone que cuando alguien le pregunta, bueno, pero ¿usted por qué se nombra de ese modo?, puede ser escuchado, por lo menos desde la teoría queer, más que desde el uno por uno, como un cuestionamiento moral. Y el psicoanálisis no hace cuestionamientos morales, pues no tiene una moral, ¿sí? Es amoral en ese sentido, ¿sí? Lo que no quiere decir que no sea ético, todo lo contrario. El psicoanálisis es una propuesta ética que obliga a que cada sujeto se interrogue por su posición en lo sexual también. Amoral, no inmoral. Claro, y por supuesto, y por eso hago también la diferencia con lo ético, ¿cierto? Bueno, diría eso como para no quedarme con la palabra. Pero algo cortito, si me permiten, porque de lo que dices
digamos, uno puede pensar esto que está ocurriendo, por ejemplo, en Argentina. Hay nombres que no me he aprendido, pero puedo recordar algo que llaman psicoanálisis de género, Con perspectiva de con género. perspectiva de género, o un feminismo lacaniano también. He escuchado algunos textos. Pero pareciera de lo que propones que tu posición es que no habría necesidad. Si ya en Freud hay una teoría queer, si el psicoanálisis freudiano es un antecesor lógico no reconocido de las teorías queer, implicaría como poner como innecesario estas nuevas perspectivas, digamos, un poco. No sé qué opinas allí, bueno, cortito para... Digamos, si el psicoanálisis se ocupa de el sujeto, ¿sí? El sujeto no tiene ni edad, ni sexo, ¿sí? Ni religión, es sujeto del inconsciente, ¿sí? Además, sujeta suena muy feo. Entonces, sí, o sujete, y si le pones una O peor. Eh, el asunto es cómo este punto, digamos, que ha parecido muy, como muy light de plantearse que son psicoanalistas que han hecho el puente con las teorías queer. Creo que ningún psicoanalista bien formado ha dejado de pensar la diversidad de las posiciones sexuales, ¿sí? Porque eso es lo que da la clínica y es la misma teoría de la pulsión. ¿Mm? Eh, Se lo pregunté alguna vez a alguien que trabaja por esa vía, se molestó un poco, pues puedo decir el nombre porque es una autora reconocida en ese punto, tiene libros sobre eso, que es Patricia Yerovici, es una argentina que hace una práctica en Filadelfia, que tiene dos textos muy que han hecho mucho ruido en la comunidad queer, porque ha mostrado como el puente que se llama, hay uno que no está traducido, eh, ella escribe en inglés, que es Por favor elija su género, ¿sí? Y el otro es un psicoanálisis transgénero, ese sí está traducido al español. Eh, yo le preguntaba si era más un asunto de marketing, es decir, demostrar que el psicoanálisis estaba en la cresta de la ola de la moda y que eran psicoanalistas que iban a escuchar distinto a personas de la comunidad LGBTIQ+. Eh, Creo que es importante, y esto yo creo que es válido para cualquier psicoanalista, que su análisis le haya permitido liberarse de la mayoría de los prejuicios, ¿sí? Y tenga una escucha abierta a las vicisitudes de cada quien, no importa cómo se nombre, ¿sí? Entonces, suponer que hay que ponerse ese adjetivo con perspectiva de género para que me lleguen fundamentalmente personas de la comunidad LGBTIQ+, como si yo los fuera a escuchar distinto, es suponer, por supuesto puede que lo haya, psicoanalistas prejuiciosos. Seguramente los ha habido, claramente en la teoría se nota, pero si uno va a los fundamentos de la teoría, el psicoanálisis no es antidiversidad. Muy bien. Quiero hacer una aclaración. El micrófono que estamos manejando es un micrófono que no va a ampliar el sonido, sino que es un micrófono que está pensado para la grabación que estamos haciendo. Entonces yo quisiera invitarlos más bien a que nos sentemos acá adelante porque no va a haber amplificación del sonido. ¿Pero han estado escuchando? ¿Se oye? Bueno, Muy bien. Bueno, voy a darle la palabra a Carmen. Es, como lo dije ahorita, es una pregunta, bueno, vamos con Isabel. Es una pregunta amplia. Digamos, ustedes pueden circunscribir su propia pregunta también en... Pueden reaccionar a lo que ha dicho el... Entonces, bueno, Isa. Pero vas a reaccionar. Entonces reacciona una vez porque yo voy a decir otra cosa. Ah, bueno. Sí. Bueno, muchas gracias Jorge Luis, porque hacía como ratico que no había estado participando en un lugar como
para hablar libremente de ciertas cosas. Y también me voy a disculpar porque yo no tengo pensado digamos, este asunto sí, un poquito, pero nunca he escrito mucho sobre eso, es decir, que voy a ser un poco intempestiva. Y bueno, eso ahí lo aclaro sobre eso. Pienso en las afirmaciones de Julio como para que podamos discutir un poquito. Yo pienso que la teórica queer que conozco un poco, que Judith Butler, es una excelente lectora de Freud. O sea, ha leído muy bien a Freud y lo que plantea no me parece que es, digamos, que uno pueda resolver diciendo no entendió lo que Freud, porque ya en Freud ya todo estaba dicho. Quiero decir, por ejemplo, ella toma una cosa muy importante que tiene que ver con un texto de Freud, Duelo y Melancolía, para pensar lo que ella plantea como melancolía de género. Y ahí ella entiende perfectamente los mecanismos, digamos, que Freud piensa para cómo se constituye, por ejemplo, quizás las identidades estas. Y ella lo toma muy, muy bien. Ella también leyó a Lacan, pero a Lacan como hasta cierta época. Entonces es una lectora muy, muy inteligente. Judith Butler. Entonces yo diría que no reconocen del todo a Freud, porque ella sí lo reconoce, es decir, reconoce el efecto que el psicoanálisis tuvo tan importante en todo lo que estamos viviendo, pero por supuesto no puede ser el único agente que produjo eso, y uno tiene que reconocerlo. Entonces, un segundo punto que a mí sí me ha parecido siempre importante, no querer salvar a Freud ni al psicoanálisis, es decir, como recibir las críticas, meterse en las críticas, entender las críticas hasta un punto, porque algunas están muy bien planteadas. Es decir, no todo está equivocado en relación a lo que se piensa del psicoanálisis. Siempre he defendido eso. Ahora, eso no quiere decir que uno tenga que entrar a admitir como, digamos, porque lo que le pasa a Julio y propone, yo también estoy de acuerdo, uno cada vez que lee a Freud se mete y dice, no, pero este hombre ya aquí estaba como rompiendo y rompiendo en una cantidad de cosas que, bueno, que se expresaron, pero también encuentra al Freud absolutamente conservador y viejo, o sea, ¿por qué no decirlo? Viejo en muchas cosas. Querer pretender que Freud ya lo había dicho todo, para mí me parece que una posición equivocada, digamos, en general. Pero que todavía Freud tiene cosas para decir, por supuesto, soy una de las que... Eso como, digamos, como así en ese sentido, y yo pienso que sí es difícil separar el psicoanálisis de los psicoanalistas. Y en la práctica los prejuicios sí funcionan y muy bien. Inclusive, digamos que se ha producido algo muy paradójico con el psicoanálisis, que eso todo el mundo lo puede ver, que de haber sido una práctica, una doctrina, lo que fuera, revolucionaria en cierto sentido, o subversiva, como lo queramos decir, poco a poco, y eso es lo paradójico, es decir, cuando el mundo fue cambiando y fue fluyendo, vamos a decir así, hubo una especie de repliegue a algo conservador y yo creo que no lo podemos negar. Durante mucho tiempo los psicoanalistas se negaron a pensar lo de la adopción, lo del matrimonio gay, etcétera. Mucha oposición hubo y hay. Y hay todavía, o sea que yo pienso que los prejuicios sí están, circulan todo el tiempo, por mucho que en esta noción ideal, digamos, del sujeto o de la posición del analista, que por supuesto uno se la pasa pensando también en ese tipo de cosas, todavía hay mucho que sobre lo que dudar, me parece a mí por ese lado. También quería decir otra cosa que ya se me está olvidando, era como otro punto,
pero ahora sí, porque eran muchas cosas. Lo que tú decías me suscitó muchas preguntas. Y entonces sí, cada vez menos quizás, o sea, cada vez me interesa más el psicoanálisis, cada vez me parece que tiene, digamos, herramientas muy importantes actuales, pero cada vez creo menos que ahí está toda la respuesta a todo lo que está pasando. Y bueno, y yo creo que me parece muy importante ubicarse ahí. Digo así, bueno, nada más para después sí podemos. Bueno, no sé cómo ordenar todas las ideas que tengo en la cabeza. Hay una frase de Lacan que dice que es muy trillada y la repiten, que el psicoanálisis debe estar a la altura de su época. ¿Y eso qué quiere decir? Ayer estábamos conversando en el almuerzo y hablábamos yo les comentaba que el ministerio está pidiendo, no me consta porque fue que me contaron, que ahora hay que hacer otra inclusión dentro de todas las inclusiones que hay en las universidades, y es a esos jóvenes que se quieren ser perro, que son gato, que son... Entonces ya eso, uno dice, bueno, él puede llegar disfrazado gato y creerse gato y andar así, pero otra cosa es que el otro... Exacto. Como gato. Entonces, el problema no es que la locura haya estado, sino que es como una locura avalada por el otro, ¿sí? Hablando del otro, ¿sí? Porque antes hubiera sido, no, tú no entras, o me lo mandan al psiquiatra. No, hoy en día eso, todo entra dentro de la inclusión. Entonces, yo me preguntaba, eso es el otro que se desbarató, el otro con mayúscula que hablamos es la caída del otro. Hay algo que pasó en la cultura, hay algo que tiene un movimiento perenne, no sé, antes era, tú eres así y tú te casas y hasta que la muerte nos separe, eso ya se acabó, ¿sí? Ahora hay hijos que no son mis hijos, o sea, vivo con ellos, ¿sí? Hay tantas formas diferentes de ser hoy, y una de esas es esa, una de esas es el género, ¿sí? Entonces, a mí me parece que entra dentro de todas esas lógicas que en este momento estamos obligados no a señalar ni a ponerse de parte de ninguno, porque el psicoanálisis lo que está es para escuchar al inconsciente, no para tomar posiciones. Eso me parece terrible, eso que hayan unos psicoanalistas que se declaren activistas de algún tema, porque lo contrario debe ser la neutralidad, que ojalá se logre, que es muy difícil, pero primero que todo es la posición que quisiera uno tener. Uno no sabe si la logra, pero por lo menos la intención. Yo recuerdo un ejemplo que ponía, yo siempre nombro a Fukkelman porque yo quedé como enamorada de él y no he podido dejar ese amor, pero el tipo tenía unas frases y él dijo en una conferencia: una cosa es lo que yo diga, que me dijeron, ay, allá ese señor andaba desnudo en la calle. Yo puedo pensar acerca de la desnudez como, eso está mal hecho, eso no se debe hacer, ay no, qué chévere andar desnudo. Otra cosa es cuando ese llega a mi consulta, ¿sí? Ahí yo tengo que obviar todas mis, ¿cómo se llama?, prejuicios o formas de pensar, que no son prejuicios, simplemente como pienso. Entonces, yo creo que en ese sentido, si es así, el psicoanálisis puede tener respuestas frente a estas situaciones que se presentan y que creo que hacen parte de todo lo que está pasando en este momento, y que tienen mucho que ver con lo que Lacan planteó del significante. El significante, o la palabra, lo que marca, lo que lleva, lo que jala. Y en cada época de la historia del ser humano ha habido unas formas que eso se organiza y nos organiza. Si yo hubiera nacido allá en la época medieval, la cosa sería distinta.
y el discurso sería distinto. El discurso de hoy es un discurso muy interesante, o sea, es emocionante. Yo soy feliz de estar viviendo esta época, ¿sí? Porque digo, uy, todo esto, el celular y todas esas cosas, me apasiona, me gusta, y a veces hay unas críticas muy fuertes y todo, que esto, y quién sabe para dónde va, y no sé qué, si el ser humano siempre se ha salvado de todo. Entonces, quién sabe, no alcanzaría a ver cómo se salva de esta, pero, pero porque me la disfruto, sí, esa gran diversidad, eso es lo que me parece que... Sí quisiera, porque ya me acordé que era el punto, con la clínica estoy de acuerdo que para mucha gente hoy en día no es un problema la homosexualidad, pero yo no estoy de acuerdo que eso ya sea válido para todos. O sea, en la clínica al revés, todavía hay gente que rechaza profundamente su homosexualidad, que no soporta, que no puede vivir con eso. Entonces, es como... Y yo pensaba, digamos, esto de las burlas que a uno le suscita tanto, lo del lenguaje incluyente, todo eso, pensaba en el psicoanálisis o en la posición de los psicoanalistas, que también la burla es un modo de no afrontar de qué se trata, me parece a mí. Es decir, que pienso que uno tiene que acoger, no quiere decir ni asumir, no tengo por qué hablar así, etcétera, pero a mí sí me parece importante escuchar eso que se está moviendo y por qué la necesidad de marcar con el lenguaje, con las palabras, algo que ha sido muy difícil de modificar. Porque yo también, por ejemplo, con lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. Hay muchos cambios que son semblante, la apariencia de que hay cambio, pero uno va a ver y encontrar cosas que son casi idénticas que el siglo XIX, por ejemplo, formas de presentación de síntomas casi como el siglo XIX. Entonces yo no estoy tan de acuerdo que ya lo que ahora hay, si es otra cosa, por supuesto, que pienso que uno sí tiene que acogerla, porque eso hizo Freud también, en cierto sentido, y todo psicoanalista. Escuchar bien es eso, bueno, como lo ha dicho Isabel, y sin el juicio ni tampoco el juicio final. O sea, entonces, si ya esto es así, ya no hay nada que hacer, porque como lo dijo muy bien Lacan, que a mí me encanta eso, como Dios está muerto, nada está permitido. Entonces, esta libertad es aparente también, o sea, porque hay una sujeción muy fuerte a muchas cosas todavía. Muy bien. ¿Reaccionas entonces? Sí, con la vehemencia que me permite la amistad. Claro, el aporte de Butler es, por ejemplo, mucho más moderado que el de Preciado. También va en los estilos, ¿cierto? El estilo de Paul Preciado es mucho más contestatario y provocador, que, digamos, sigue, según su tesis, muchos de los postulados de Judith Butler. Ahora, en los dos textos que yo he trabajado fundamentalmente de Butler, que es el de El género en disputa y Cuerpos que importan, sin duda uno ve, como tú lo señalas, una muy buena lectura del psicoanálisis freudiano y de Lacan hasta antes de los 70, ¿cierto? Y uno puede encontrar puntos de coincidencia, aunque no por las mismas razones, ¿sí? Entre un campo y otro. Es decir, toda esta idea de que hay un discurso sobre lo que implicaría asumirse como hombre o como mujer, etcétera, uno puede encontrar un eco del lado de la propuesta de lo performativo, del lado de Judith Butler. Bueno, pero y hay autores. Hay una tesis doctoral muy interesante que yo no recuerdo si te la comenté, que es la de Rafael Calaf-Cossi,
en la USP, en la Universidad de Sao Paulo, que él hace, digamos, ese puente entre Butler y Lacan. Hace toda una discusión muy interesante en esa tesis. Pues si no, probablemente no se pueda conseguir fácilmente la tesis, pero hay 2 artículos que son de fácil consecución, y hay en un canal de YouTube de un psicoanalista que es muy mediático de Sao Paulo, que es Christian Dunker, tiene como 2 videos con Khalaf Kosi, donde discuten estos temas, si los quieren escuchar. Obviamente están en portugués, pero más o menos se entiende. A Christian se le entiende menos, a Rafael se le entiende más. Ahora, respecto a lo que señalabas del lenguaje inclusivo, me parece importante, incluso en la clínica, pues por mi trabajo de la tesis doctoral y porque me vinculé a un grupo de género, de afirmación de género, que no me gusta el nombre, dentro del Hospital San Vicente, con frecuencia recibo personas que están en transición, particularmente púberes. Y es muy importante ver cómo se nombran. De hecho, yo les pregunto, cuando su apariencia es muy ambigua, cómo quieren ser nombrados. Y es interesante cómo algunos, los pronombres para nombrarse están más o menos estables, y en cambio en otros varían. A veces se nombran en masculino, a veces en femenino, y digamos, con todo el tacto que hay que tener, habría que marcar y ver si eso corresponde a un acto fallido o no, etcétera. No para decir, te pillé, todavía estás vacilando, no, sino ver qué implica eso para ese sujeto, ¿sí? Porque justamente a veces, por ejemplo, personas trans hablan de una doble salida del closet. La primera como homosexuales y la segunda como trans, ¿sí? Obviamente ahí hay mucho para pensar, y coincido contigo, o sea, separar el psicoanalista de la teoría a veces no es tan fácil, pero insisto, en Freud mismo, por lo menos esas nociones freudianas, incluso en el mismo Freud uno encuentra la contradicción, porque a pesar de que dijo eso en el caso de la joven homosexual, su propuesta terapéutica es esta. Él dice, ella no es una enferma, es más, no encuentro en ella síntomas neuróticos, pero habría que pensar al menos en darle la posibilidad de la bisexualidad, es decir, que tuviera el espectro de la bisexualidad. Él no propone heterosexualizarla, sino abrirle el espectro de la bisexualidad. Y en otros textos, los de ahí de la mitad de los años 20, o sea, los 3 que son seguiditos, la organización genital infantil, consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica y el sepultamiento del complejo de Edipo, que son entre el 23 y el 24, Freud, depende de cómo se lea, uno lo puede leer como claramente heteronormativo, esto le pasa a la niña, esto le pasa al niño, etcétera, etcétera, pero también muestra allí que se trata de un trabajo psíquico respecto a esa realidad anatómica. En otros parece más como si la anatomía sí fuera destino, entonces hay que ir ahí como mirando qué dice Freud con respecto a sí mismo, ¿sí? Y en ese sentido creo que también es importante separar el psicoanalista ciudadano del psicoanalista en el dispositivo, porque en el dispositivo sí tendría que estar más en esa posición de objeto, ¿cierto? Aunque afuera tenga color político, tenga creencia religiosa, tenga posición respecto a tal cosa o tal otra, pero en un país tan polarizado como este, muchos pacientes en época electoral llegan diciendo, pero yo no sé si usted es de tal o de tal, pero yo pienso tal cosa, ¿sí? Yo me quedé pensando, Carmen Elisa usó la melancolía, ¿qué? De género. De género. Y pensaba en Freud, no para salvarlo, pero como él
lo que descubrió fue esa sexualidad humana, cómo afecta, ¿sí? Que ese es el descubrimiento de él cuando empieza. Y eso tiene que ver con la sexualidad y porque es como el síntoma de la época, digamos, eso que irrumpe y es lo que más se oye. Entonces ustedes nombran a Butler y nombran todo lo que se habla en este momento sobre ese tema. Y la melancolía y el dolor, el síntoma produce un dolor, produce un sufrimiento. Y es como si ese fuera un sufrimiento de la época que seguramente, bueno, en otras épocas lo hubo porque hasta la cárcel los metían, ¿sí? Pero eso no se hablaba, es como la posibilidad de que en este momento eso se diga y hace parte como de la época y de la pregunta y de quién sabe si solución, porque eso no lo sabemos. A mí me queda como una reflexión porque me llama la atención eso, porque de que es difícil separar psicoanálisis de psicoanalista porque tiene que ver con la pregunta que lanzo, si el psicoanálisis puede responder o no, pero ¿cómo responde el psicoanálisis? O si se trata de los psicoanalistas, pero luego se introduce el tema del prejuicio del psicoanalista, lo conservador del psicoanalista, el psicoanalista ciudadano, y lo que habría que preguntarse es qué cosa es un psicoanalista. Ahí va un psicoanalista, o aquí hay 4 psicoanalistas, pero ¿eso es un psicoanalista o es más bien en el sentido de un f de x, cierto? En el sentido de función de x, en el sentido de que ese es en tanto opera el acto analítico. Entonces, pienso que podría ponerse también allí, porque así como decimos ahorita de qué se trata, si un sujeto o si no hay sujeta, por ejemplo, un sujeto femenino, masculino, sino como una categoría significante, un efecto lingüístico, pienso que también es interesante pensar allí para pensar eso que llaman hoy una nueva clínica, una nueva forma de escuchar, o un psicoanalista dócil a lo trans, al estilo de Miller. ¿Qué cosa es un psicoanalista? No, y yo agregaría, ¿y qué es el psicoanálisis? Porque ¿qué es el psicoanálisis separado de un psicoanalista? Claro. O sea, porque también, en cierto sentido, por mucho que uno diga hay un psicoanálisis, no lo hay. No Claro, lo hay. claro, ¿de qué psicoanálisis se trata? Es toda la cosa epistémica. Y me llama la atención algo, para pasar al otro punto, algo que dices también, Carmen, y es no desechar las críticas al psicoanálisis. Creo que es algo que me ha impuesto también un poco en esta época y hay que admitir cierta religiosidad del psicoanálisis, cierta en la que creo que todos, por más que uno formule ese punto, creo que todos hemos rondado allí. Incluso yo diría más, pero no tiene uno tampoco por qué estar como siempre hablando de, digamos, de lo negativo de su campo, pero no me parece que dejarlo de lado porque el psicoanálisis ha sido, como siempre, cura en cierto sentido y veneno en otro aspecto. Es decir, también el psicoanálisis enfermó, o sea, de cierta manera a partir de sus planteamientos. Es decir, contribuyó en cierto sentido a neurotizar, podríamos decir, a sintomatizar la cultura o la gente, digamos. Hay muchas ideas de Freud que han producido, pienso yo, daño. Y yo no me asusta decirlo, la verdad que no. Tal como fue interpretado, etcétera, incluso tal como fue dicho por él. Entonces son cosas, sí, por ejemplo, en la sexualidad femenina, Woody Allen, que era digamos, tan, ¿cómo se dice?, tan fans de psicoanálisis, pero al mismo tiempo tan crítico del psicoanálisis. Yo me acuerdo en esas películas en donde planteaba que una mujer decía, yo tengo el orgasmo, pero el equivocado, porque es clitoridiano y tendría que ser vaginal, etcétera. Todo eso que fue simplemente alguien como Freud tratando de pensar cosas muy difíciles en el momento. O sea, cosas casi que inexploradas, por supuesto que tenía que no sé, que equivocarse, que lo que fuera, pero
tal como se toma eso, se tomó eso, produjo en la cultura, porque todas las cosas son susceptibles de dañar. Por mucho que lo que se pretenda en cierto sentido sea curar, después el concepto de fármaco, ¿no? Que es veneno y remedio al mismo tiempo, y el psicoanálisis trajo su veneno también. Y en cierto sentido, me parece que Lacan trató de precisamente no desconocer ese costado también de Freud. No sé, bueno, a mí me gusta pensar así, pero eso no, obviamente que no es obligación. No, pero fascinante, como te decía yo, pues creo que también rondo por esa vía. El psicoanálisis, lo he dicho mucho, no se puede morder la cola como un discurso críptico que se cierra. Creo que un poco la idea de hoy es también abrirnos a eso. Por eso ese título tan escueto del psicoanálisis hoy, ¿cierto? No, no allá en Europa, no en el siglo XIX, no pensando la histeria, pues en ese sentido clásico del ABC. Muy bien, bueno, yo quisiera que pasáramos entonces a otro tópico, y es el tema de lo tecnológico. Hay una anécdota que propone, por ejemplo, este psicoanalista argentino Eidelstein, mofándose un poco de una charla que le escucha a Miguel Basols de la AMP, respecto del tema de la atención online, de la atención virtual, del psicoanálisis. Y yo no he escuchado la conferencia de Basols, pero él señala, digamos, lo chistoso que es, digamos, oponerse a eso porque el paciente está a un clic del consultorio. Entonces, como esa idea de que tiene que costar trabajo y mucho dinero ir al psicoanalista. Creo que la pandemia obligó a todo el mundo a atender virtualmente, no solo a los psicoanalistas, sino muchos otros roles, entre ellos la educación. Eh, bueno, y quisiera de manera abierta, como lo hemos hecho acá, digamos, tratar de generar, digamos, en quienes estamos aquí, reflexiones en torno a esto, cómo lo pensamos. Es decir, es posible pensar un psicoanálisis online, es posible, podríamos llamarlo también hacer atención virtual, ¿cierto? O una atención psicoanalítica, una cura psicoanalítica a partir de este escenario de lo virtual. Julio. Otra vez. Bueno, sin duda, como tú lo señalas, la pandemia introdujo toda una reflexión, porque coincido con Carmen que hay eventos en la cultura que hacen que el psicoanálisis tenga que repensar sus fundamentos mismos. Por ejemplo, todo este asunto del género lo ha hecho repensar. Y el encierro causado por la cuarentena fue, digamos, también un punto importante en esto. Para algunos, digamos, los que criticaron más el hecho de antes de la pandemia, criticaron las atenciones virtuales, un poco cuando se vieron obligados, la crítica que recibieron es, claro, necesitaban plata y no podían pasar un año que duró más o menos el encierro, los meses que duró sin atender, etcétera, y entonces cedieron y ahora lo están intentando teorizar. Creo que varias personas habían tenido ya la experiencia previa antes de pandemia de atenderse de modos distintos a la presencialidad física. Creo que lo importante, y en esto hay un tránsito entre lo que fue el dispositivo clásico y lo que surge con particularmente las tesis de Lacan. Me devuelvo un poquito. La Asociación Psicoanalítica Internacional y muchos de sus psicoanalistas pensaban en una estereotipia del dispositivo, ¿sí?
unas reglas fijas, cuántas sesiones a la semana, cuánto debe durar cada sesión, etcétera, al punto de un autor que se llama, creo que el nombre de pila es Donald, pero no estoy muy seguro, el apellido sí es Meltzer, con Z, de la IPA, claro, que hablaba de la importancia de mantener las coordenadas del espacio físico del consultorio lo más estables posibles para no introducir ninguna otra variable que luego no pudiera leerse desde el punto de vista transferencial. Entonces, un poco la caricatura que él mismo se pone de sí mismo es vestir casi siempre el mismo traje, nunca comprar un libro nuevo porque todo un obsesivo llegaría y contaría los libros y dice, este es nuevo y produciría, qué sé yo, tales cosas. Bueno, eso es un poco caricaturesco. Con el aporte de Lacan se plantea entonces más bien una clínica con principios pero sin estándares. Y creo que por esa vía uno podría pensar que realmente lo que interesa del encuentro con un analista es quien lo escucha a uno, ¿sí? Más allá de las coordenadas espaciotemporales. Ahora, también aparecía la dificultad, que creo que eso hay que seguirlo pensando, de el ruido que introduce a veces literalmente la telecomunicación, ¿sí? Pues lo vimos ayer cuando el internet se cae o se interrumpe, etcétera, o la llamada se cae o entra un ruidito, si eso es un lapsus, si eso es el efecto del canal, etcétera, etcétera. Pero cuando también la virtualidad está al servicio de la resistencia. Es decir, cuando aparece más hoy día, pues ya después de cuarentena, personas que descubrieron que también, estando en la misma ciudad, pueden a veces evitarse la ida hasta el consultorio y hablar telefónicamente. Y como en todo, en psicoanálisis, a que por lo menos así me conduzco yo, habrá que decidirlo en el caso por caso, cuando se trata de la resistencia o cuando se trata de algo de la realidad fáctica, por ejemplo, de nuestras ciudades cada vez más congestionadas, con problemas de transporte, o si en Barranquilla llueve, que no hay cómo salir, o qué sé yo. El asunto, ¿ya no? Sí. Ya no tanto. Bueno, el asunto es como eso, ¿sí? Habrá que pensarlo en el uno por uno, si es algo reiterado, si no, etcétera. Hay otros que han tomado la idea de sí atiendo virtual, pero solo aquellos que no vivan en mi misma ciudad, por ejemplo. Otros sí con cámara o sin cámara, ¿sí? Porque, digamos, también pasó algo muy interesante con esto y son cosas casi del orden de lo anecdótico, pero que vale la pena pensarlas, de personas que entonces durante la cuarentena fundamentalmente decían, esto es lo que yo le he contado. Entonces le mostraban cosas del entorno, de las condiciones en las que vivía, el ruido del perro, el niño, qué sé yo. U otros intentando buscar la misma condición de privacidad para poder hablar en el baño, en el parqueadero, en la terraza, etcétera. U otros que este dispositivo les permitía andar en modo Windows. Entonces en el computador al mismo tiempo la ventanita con el analista, la otra ventanita atendiendo el niño, etcétera. O sea que tampoco se tomaban ese espacio. O cuando volvimos a la presencialidad, otras personas que decían, realmente para mí sacar la hora que implica media hora de desplazamiento, venir acá y otra hora para después volver hasta la casa, a mí me sirve para pensar lo que estoy trabajando acá, ¿sí? Entonces, siempre el uno por uno, me parece.
de todas formas sigue habiendo cuestiones para seguir pensando, ¿no? O sea, porque los efectos de todo este asunto de lo virtual, particularmente en lo que tiene que ver a la atención, habrá que irlo sopesando en el tiempo. Creo que igual que en la presencialidad hay trabajos analíticos que se sostienen y otros que no se sostienen, ¿sí? Y eso creo que no depende tanto del canal, ¿sí? Quiero poner un par de puntos más, por si esto sirve. En la línea de lo que decía ahorita, cuando se habla de sujeto, ¿de qué se habla? Entró el sujeto al consultorio. La sujeta. Y no cualquiera. Entró un sujeto al consultorio, o vino el sujeto al consultorio, o allí estaba el psicoanalista en el consultorio, como si se tratara, por decirlo así, de la persona exactamente. Y en ese sentido, Lacan es un poco heideggeriano, o Heidegger un poco lacaniano, en la medida cuando Heidegger piensa el ser en Lacan es complejo, pero me lo permiten, el lenguaje como la morada del ser implica que no hay sustancialidad, ¿cierto?, en esa cosa biológica, sino que transita en otra dimensión. Pero a pesar de eso, pues tampoco soy radical, porque hay, por lo menos podría decir que uno tendría que pensar que hay una pérdida, pero ¿de qué se trataría esa pérdida en esa atención virtual? Porque allí entra, por ejemplo, no solo la dimensión de sujeto, sino de cuerpo, pero entonces el cuerpo en Lacan tampoco es el organismo, sino que está en otra dimensión. Y eso me lleva a pensar si cuerpo y sujeto, en cierta medida, habría que elaborarlo mejor, no están per se ya en el plano de lo virtual, no pensado necesariamente como lo tecnológico, pero eso por lo menos abre la posibilidad, más allá de que la pandemia nos obliga a que pueda ser una posibilidad en tanto permite la operación analítica. Bueno, un poco como para abrir más ideas, pero pues, ya ustedes tendrán sus apreciaciones. Que me parece interesante lo que acabas de decir, porque si el cuerpo es simbólico, entonces, ¿qué hace ahí en el consultorio? ¿Sí? Podría ser como una pregunta para abrir. De hecho, hay cosas que uno piensa cuando acostumbrada siempre a la virtualidad por la pandemia y después empezaron a llegar y llegó una joven con una caída y tenía un pelón grandísimo en la rodilla. Entonces son cosas que uno puede ver que tienen que ver de pronto con lo que pasa, pero que no se ven si solamente está a la escucha, ¿sí? Hay algo que se pierde, pero como igual todo no puede ser, ¿sí? Ahí pueden haber cosas que se pierden, pero también muchas que se ganan, muchas, porque ya uno con la práctica se da cuenta que sí funciona, y hasta con personas que nunca uno nunca vio en persona. Puede en la cámara, sí, pero se instala una relación, una transferencia y una posibilidad de escucha que funciona. Al principio a mí me llamaba la atención era porque la cámara y la imagen, entonces uno estaba viendo a la persona y uno veía la carita de uno acá. Entonces uno mira, eso sí intervenía negativamente, porque es que uno se mira, ¿sí? Uno siempre se le va para verse uno. Entonces ya cuando se apaga eso es otra cosa, pero eso sería como lo que tendría para decir. Sí, estaba pensando, porque no solo en relación con los analizantes, sino también, bueno, soy profesora con los estudiantes, cómo hay estudiantes que al revés, que la virtualidad les permitió hablar, por ejemplo. Enseguida como que había un obstáculo que había caído, que era la presencia en cierto sentido, y entonces se desplegaban, digamos, y con algunos pacientes también, aunque, digamos, retornar a la presencialidad
pues para mí es incomparable a la virtualidad. Pero sí, o sea, no, siempre prefiero la presencia, digamos, porque sí se movilizan cosas distintas. Son dos cosas distintas, me parece a mí. Pero también hay que ser prácticos, entonces uno lo puede ver desde un punto de vista práctico. Antes era imposible que alguien, si no se desplazaba a un lugar, entonces no tenía casi que posibilidades de hablar con alguien. Bueno, eso cayó y eso es fabuloso, me parece muy bien. Pero si hay algo que la presencialidad da, en el sentido como de encarnar algo en ciertas, pero a veces también es un obstáculo. Y la resistencia, por ejemplo, es muchísimo mayor a veces en presencia, en algunos casos. Y en otras, y en cambio, se libera algo, bueno, porque de todas maneras el psicoanálisis plantea que el cara a cara, en algún momento, digamos, de la relación analítica, es un obstáculo. Y entonces la virtualidad ha facilitado en cierto sentido, no sé, solo la voz, etcétera. Pero pienso que sí son, y me gusta también, me llamó la atención esto que dice, que hay una cierta virtualidad siempre, porque de todas maneras siempre hay algo del semblante que está en juego, ¿no? Cómo se ve, cómo aparece, cómo entró, cómo salió, todo ese tipo de cosas, eso se pierde, pero bueno, como en todo. Perdemos y ganamos todo el tiempo. No todo. No todo. Así que sí, no sé, bienvenida a la virtualidad, me parece, en medio de todo. Eso ha abierto muchas posibilidades en todos los sentidos. Sí. Yo recuerdo, este micrófono no amplifica, pero es para la grabación. ¿Cómo ven el tema de que en la cuarentena aparecieron pacientes de otros países recomendados, y se quedaron y no son de aquí, y uno dice, bueno, ¿y qué pasa en Chile? Que no hay psicoanalistas, bueno, yo no soy psicoanalista, soy psicóloga clínica, o en Bélgica, o qué pasó ahí, ¿no? Tengo tengo una respuesta un poco decepcionante. Mano de obra barata, puede ser. Mano de obra barata, puede ser. Pero no pensemos que solo eso. Pero sí, claro, los costos son muy distintos. Entonces, muchas personas optaron por eso, sabiendo, por supuesto, que por recomendación el asunto podía funcionar. Yo no había pensado en esa parte de la... Pero sí creo que es recomendaciones, ¿sí? Funciona a distancia. Fulanito conoce y entonces dime quién conoce, entonces sí, esa transferencia funciona así. Claro, la pregunta es cómo se sostenía ahí esa transferencia después, si ya tú podías en tu país o en tu ciudad donde estuvieras salir a buscar tu analista o tu psicóloga clínica, ¿por qué quedó instaurado ese, yo prefiero con la de Colombia? Porque se instauró la transferencia. Y eso ya no lo puede romper otro. Cuando sucede, afortunadamente. Sí, hay como el amor, ¿cómo se dice? No siempre se puede sustituir. Porque sería una sustitución del amor transferencial que no siempre se puede. Pero estando aquí uno puede elegir otra cosa. Ayer hice una respuesta chévere ante una pregunta que se le hizo de quién va al analista. Ella decía, es que el analista, o sea, uno va buscando un psicólogo o se encuentra con un psicoanalista y el analista hace entrar a la persona en análisis porque presenta un dispositivo y eso instaura la transferencia. E ir al analista no implica que va a estar en análisis. Puede que no le gustó, puede que algo pasó y fue con otro. Entonces eso puede pasar aquí o virtual. Yo decía lo de la pérdida un poco porque sí hay una pérdida, pero yo no lo digo en un sentido nostálgico, sino que habrá que acomodarse a eso, porque a veces pasan cosas cuando uno se levanta y va caminando a la puerta. Yo recuerdo un analizante
que me insistía en que le dijera qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dígame, ¿qué hago? Y yo le dije, no me va a poner ahí. Ahí usted puso al papá y al esposo. Y entonces me dice, y se enoja, me dice que si acaso yo creo, que es una palabra que ella ha utilizado, que ella quiere que yo sea su nuevo tirano, su nuevo amo. Y bueno, transcurre la sesión y la sesión termina y cuando ella va caminando a la puerta me dice, claro, porque hay gente que piensa en el te quiero y en el te amo, pero yo prefiero el amo, me dice. Entonces, ya la sesión ha acabado, yo me sonrío y le digo, no, no tengo ninguna duda. Y sale corriendo. Entonces, quizás en lo virtual eso se pierde, pero bueno, habrá que acomodarse. Sí, en lo virtual se pierde en una ocasión que estuve como un mes, que una paciente me perseguía. Sí, cuando yo abría la puerta de mi apartamento ella estaba parada ahí, ella se metía en mi oficina, o sea, eso se obvia con la virtualidad. Bueno, muy bien. Sí, yo no sé, me gustaría saber si tienen algún comentario o alguna pregunta ustedes. Teníamos muchos temas, pero por cuestión de tiempo, obviamente no podríamos desalojarlos todos. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Sí, permíteme. Pues más que todo, un aporte, teniendo en cuenta lo que nos han comentado y también ustedes a su vez nos han aportado. Creo que lo esencial siempre ha estado pensar en el bienestar de los seres humanos y muy específicamente cuando ya hablamos de psicología, e incluso si hablamos de psicoanálisis, pensamos en la salud mental de los seres humanos. El hecho de la virtualidad es una posibilidad, es una oportunidad, pero también hay que tener cuidado de qué manera se está utilizando. Y si de pronto la virtualidad es un canal de escape para algunos o una huida para otros, porque si es una huida y si es un escape, no estaría siendo benéfico para lo que se pretende. Ahora, ahí es importante de que se busque que el sujeto, la sujeta, como queramos decirlo, que va a consulta, logre identificar si le es conveniente o no le es conveniente, porque en definitiva quien tomará también esa decisión debe ser quien va a consulta, el consultante. Entonces, creería que de parte de los profesionales de la salud, lo esencial es brindar la oportunidad, pero lógicamente siendo conscientes de todo lo que se pierde, porque se pierde bastante cuando no hay un encuentro directo. Se pierde, hay que ser consciente y utilizar los recursos hasta donde sea posible. Muchas gracias. Bueno, agradezco tu aporte. Sin embargo, creo que es importante matizar bienestar para quién, malestar para quién, conveniencia para qué o para quién, ¿sí? Porque, digamos, por lo menos desde la perspectiva del psicoanálisis, el malestar es estructural, ¿sí? Un poco lo comentábamos ayer cuando se presentaba el libro sobre la felicidad, de que pues esa felicidad completa como completud narcisística no es posible y es más bien engañosa. Hay un término que ha tomado mucha carrera en lo coloquial nuestro y es lo de la zona de confort, ¿cierto? Entonces, esta idea de la zona de confort, muchos cuando empiezan a hablar lo reconocen y decir, es que no quiero salir de la zona de confort. Entonces la zona de confort que es donde yo tenía cierto bienestar, pero en última instancia me provocaba malestar. O sea, esa dialéctica entre bienestar y malestar me parece que es importante ponerla allí a discusión con el mismo sujeto porque, digamos,
una de las cuestiones más subversivas que descubre Freud es que el placer, cuando él pensaba el principio del placer como motivante, como resorte del comportamiento, que implicaba terminar en una cierta baja de tensión, cuando le aparecen estos fenómenos de la repetición, de la crisis de la interpretación, de la reacción terapéutica negativa, y tiene que empezar a plantear si es que hay un más allá del principio del placer, y encuentra que la satisfacción muchas veces está es en la tensión misma y no en su resolución. Nos pone en una coordenada totalmente diferente, ¿sí? Entonces, a veces de eso que queremos desprendernos, que en principio parece molestarnos, realmente ahí encontramos una cuota de satisfacción. Eso es lo más subversivo de Freud al poder definir el síntoma en contraste con el síntoma médico, ¿cierto? Que el síntoma comporta una modalidad de satisfacción, ¿sí? Entonces, eso termina interrogando la conveniencia, ¿sí? Como lo han dicho las colegas y los colegas y les colegas, el punto entonces, sí, el punto es cómo escuchar siempre en el caso por caso, cuando es un asunto resistencial, hablando nuevamente pues de la virtualidad o la presencialidad, ¿sí? Es que me es más fácil, es que es más cómodo, o incluso, pues recuerdo a alguien que tiene muchas dificultades para salir de su casa, ¿sí? Parte de su síntoma tiene que ver con el salir de su casa, ¿sí? Y presionarlo un poquito para que venga al consultorio, creo que a que venga a hablar de su dificultad de salir de su casa, pues en ocasiones habrá que tolerar hablar sobre la dificultad de salir de su casa por teléfono y otras veces en el consultorio. Por ejemplo, así me he conducido con esa persona y poco a poco va más al consultorio, ¿sí? Pero siempre será en el caso por caso. ¿Y eso de la conveniencia? Bueno, en eso de la conveniencia, pensando un poco, también es bueno pensar en la conveniencia del psicoanalista o en el caso del psicólogo. ¿Para quién es conveniente la virtualidad? Porque de pronto hay algunos que se sienten más cómodos desde ahí o son incómodos y se rehusan completamente. Sí, Sobre todo acá en Barranquilla le sale más económico porque y en Barranquilla como cuesta la luz, sí, el aire acondicionado y todo eso, o sea, es un alivio. Sí, eso todo hay que pensarlo. A ver dónde está posicionado uno, ¿sí? De todas formas, cuando uno abre la puerta del consultorio, levanta el teléfono y admite atender a alguien, uno hace un compromiso con esa persona, ¿sí? Que la va a escuchar, va a estar ahí para ella en las mejores condiciones posibles para ambos, en el sentido de el trabajo. El análisis es un trabajo y como trabajo implica esfuerzo, ¿sí? No sacrificio. Porque si hablamos de sacrificio, implica pues estar aquí en la mesa con la carne abierta a los dioses. Se trata de un esfuerzo, o sea, de pagar con algo del cuerpo también para posibilitar el trabajo, ¿sí? Y del lado del analista o psicoterapeuta, etcétera, también hay un costo en el cuerpo. Bueno, algunos lo hemos sentido más que otros. Pero también en disponerse para, ¿sí? Si es una persona que está en crisis muy complicada de verdad, pues uno tendrá que disponerse de otro modo, ¿sí? Llámeme a la hora que sea o escríbame a la hora que sea para poderlo sostener, ¿sí? En otros no, en otros, no sé, habrá que hacer otro tipo de intervención si empieza a irrumpir en la vida cotidiana de uno. Habrá que
manejarse de otro modo. Siempre será en el caso por caso, no hay un estándar, es ese punto. Muy bien. Yo creo que el psicoanálisis hoy se sostiene fundamentalmente porque sirve. Habría que interrogarse, obviamente eso de sirve, pero ahí está la segunda razón por la que podría decir se sostiene, porque aún hay psicoanalistas que se interrogan y que piensan. Me queda resonando eso de separar el psicoanálisis de los psicoanalistas, precisamente porque Lacan habla del discurso del analista y no el discurso del psicoanálisis. Y del discurso del analista como algo que se pone en acto allí, en ese vínculo analítico, en esa posición que se asume en un momento determinado y discontinuo. Creo que la discusión es más amplia, pero podría decir, digamos, se sostiene hoy porque sirve, porque tiene alguna efectividad en la clínica y que requiere de personas capaces de seguir interrogándose más allá de lo eclesial. El psicoanálisis es un discurso racional para mí del lado de la ciencia, pensado no como una ciencia ortodoxa, pero como un asunto del lado de la ciencia, es decir, del lado de la pregunta más que de la certeza, que requiere de espacios como estos, de motivar, digamos, a la gente joven también a acercarse y mirar cómo se sirve del psicoanálisis, bien que no necesariamente sea la formación que se elija. Pienso que para los psicólogos, por ejemplo, el psicoanálisis, pese a toda la dificultad que han tenido con Freud, con Lacan, con quien no pelean, sino que ignoran sobre todo, porque no se entiende menos, pero el psicoanálisis yo pienso que ha impactado mucho a la psicología y a muchas disciplinas. Agradecemos muchísimo su asistencia aquí a este espacio. ¿Tienes una pregunta? Sí, perfecto. Yo quería más que nada preguntarle al doctor Julio, es sobre el tema que estuvimos abarcando al principio de la charla, sobre la diversidad sexual. Más que nada quería saber del cómo un psicoanalista puede ver el hecho de que una persona diga que es asexual, ya que yo he leído bastante sobre que la sexualidad puede ser vista más que nada como una manifestación de estos conflictos internos no resueltos y que están relacionados con la sexualidad. Entonces, pues quería saber, tenía esa duda desde el principio, la anoté para preguntarle al doctor Julio más que nada. Bueno, una cosa es nombrarse como asexual y otra cosa es realmente serlo, ¿sí? Porque estas categorías que digamos que han ido apareciendo, por eso el plus, el más de la sigla, una de ellas es la asexualidad y se han ido armando comunidades alrededor de nombrarse asexuales, ¿sí? Lo cual plantea que quizás más se trate de una identificación que una experiencia real de cuerpo, ¿sí? Digamos, una de las cuestiones fundamentales del psicoanálisis es mostrar que la sexualidad va más allá de la genitalidad, ¿cierto? Y que poder obtener satisfacción de otras zonas del cuerpo más allá de las genitales, que hoy nos, insisto algo que decía ayer, que hoy nos puede parecer una bobada, ¿sí? Para la época era mucho más subversivo, para la época en que Freud señaló eso. Digamos, asexual, y esto es más o menos como yo me conduzco en la clínica, si alguien se nombra asexual, homosexual, o de mal genio, o deprimido, o esquizofrénico, etcétera, cualquiera de esas categorías habría que interrogarlas, ¿sí? ¿Qué es para usted ser asexual? ¿Qué implica eso para usted?
No, que no me acuesto con nadie. Bueno, ¿y por qué? ¿Cierto? De pronto aparezca que quizás, digamos, que tampoco se masturba. Bueno, ¿y eso qué implica para usted? O sea, no importa, porque el psicoanálisis no está planteando un deber ser de la sexualidad, sino antes reconociendo que cada uno de los 8.000 millones, hace 15 días se certificó que ya somos 8.000 millones en este planeta, y eso implica que esos 8.000 millones, cada uno tiene un modo de gozar diferente, singular, ¿sí? Aunque en algunas cosas se parezca a otros, y por eso hacemos colectivos, los que aparentemente gozamos de este modo u otro, pero realmente es un modo de satisfacción singular. Uno de esos puede ser esto que se llama como asexualidad, que también sería un modo de satisfacción en última instancia. Se supone, ¿sí?, que hay comunidades que han renunciado a la sexualidad. Por ejemplo, en teoría, los monjes católicos, hombres y mujeres, se nombran con votos de castidad, ¿sí? Eso implica para la mayoría que renuncian al encuentro cuerpo a cuerpo con otros. Sin embargo, y mucho más recientemente se ha sabido que han usado técnicas, incluso, digo más recientemente, farmacológicas, seguramente antaño usaban otras, ¿sí?, para, ¿cómo se dice?, controlar el cuerpo, ¿sí?, constreñir el cuerpo, constreñir la concupiscencia, las bajas pasiones o bajos instintos, como se llamaba la película famosa de los 90, con la cruzada de pierna de Sharon Stone, ¿se acuerdan? O si alguien la vio. Bueno, si no, Maggie Simpson hizo la misma, pues porque los Simpson retoma algunos íconos del cine. El punto es cómo lo sexual siempre ha sido un problema para todos los humanos, ¿sí? En alguna charla de hace algunos años, acá en Barranquilla, en el Círculo, lo nombraba como haciendo un juego entre la disforia de género para pensar la transexualidad. Yo lo nombraba como una disforia generalizada, es decir, en todos nosotros hay un malestar con el sexo, y prueba de ello es la sexología. La sexología es una disciplina que intenta que el sexo funcione, ¿sí?, pero también los moteles, ¿sí? Si los moteles hoy compiten, no sé si todavía es en la vía de Juan Mina o ya no. Algunos, bueno. Los moteles hoy compiten por el plus que pueden otorgar, entonces ya no solamente es un lugar para el encuentro de los cuerpos, sino que tiene que tener pole dance o tiene que tener sauna, etcétera, 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 ¿sí?, que nos muestra que siempre hay un déficit respecto de la satisfacción. Entonces, si lo tenemos que potenciar es porque algo no cuadra bien en materia sexual para cualquiera, más allá de su identidad de género. Entonces, la sexualidad misma podría nombrarse, también hay referencias, por ejemplo, en Japón hay todo un grupo de jóvenes que hoy se está empezando a nombrar como asexuales, pero hablando de este no encuentro de los cuerpos y una renuncia incluso a la satisfacción con mano propia, ¿sí? Pero habrá otras formas de satisfacción, seguramente. Continuando con lo que dice Julio, recuerdo un psicoanalista que murió hace poco, que él decía que la gente confiesa menos de lo que uno cree, que no les gusta el sexo. O sea que es difícil reconocer en nuestros tiempos, donde hay ese mandato a gozar sexualmente, digamos como posibilidad, que nos haría sentir mal si no la tomamos. Yo pienso que siempre hay quienes se oponen, siempre hacen resistencia a todos los ideales de la época, y por eso me parece que ha surgido esta
como esta otra posibilidad de no. Porque, pero precisamente apoyado en todo lo que dice la dificultad del encuentro de los cuerpos, etcétera, porque también, y Lacan lo planteó así, también hay horror al sexo. Eso también está ahí. Entonces, bueno, es también la posibilidad de decir no, porque para todos. Se me ocurre, somos animales, ¿sí? Somos animales que hablamos. Y el parto y el acto sexual es lo más animal que hay. Entonces, hay algo, creo yo, de eso animal que está ahí, cercano. Se me ocurre, siempre he pensado eso. Y se le ponen palabras, se adorna, se traen flores, se lleva en el parto, en la clínica, en todo lo que hay alrededor. Es como para tratar de alejar algo que es como de lo horroroso. ¿Sí? Se me ocurre, yo siempre lo he pensado y hasta ahora lo digo aquí. Es muy animal y nosotros somos hablantes. Y hay esa distancia ahí. Entonces yo creo que eso del sexo y esa imposibilidad está por ese lado también, creo. Fíjate que Bataille, otro pensador francés también que le gustaban estos temas, él decía que el único animal que tenía horror de sus propias excrescencias y manifestaciones era el humano, que sentía esa distancia, digamos, y a horrorizarse frente a eso. Bueno, los olores, etcétera. Creemos mejor de lo que somos. Incluso hay un dato histórico anecdótico que apoya lo que señaló Carmen Elisa. Cuando surgió el primer potenciador sexual moderno en los 90, el sildenafilo, pues el Viagra, que reactivó la sexualidad sobre todo de hombres mayores, muchas de sus esposas entraron en depresión, ¿sí? Porque estaban más tranquilas sin un hombre acucioso que ya había pasado, digamos, de buscarlas todas las noches, ¿sí? Lo cual nos muestra que siempre hay un malestar. Pues un modo que lo nombraba Lacan es la relación sexual es imposible o no existe, pero habla es de esa dificultad, de ese malestar que siempre tenemos por el hecho de hablar. Si fuéramos animales sería más sencillo, nos buscaríamos para copular con las parejas sexuales ya determinadas por el instinto cuando la época de celo fuera, ¿sí? Según la temporada del año o según cualquier otra estímulo, feromonas, etcétera, etcétera, y no tendríamos que llevar flores, ni echar el cuento, ni usar aplicaciones, porque el hecho de las aplicaciones es interesante. Las aplicaciones tipo Tinder y demás, ¿sí? Se supone que facilitarían el encuentro sexual, ¿sí? Realmente eso no ha resuelto el problema, ¿sí? Porque, por lo menos lo que yo escucho en el consultorio, es en muchas personas este asunto más de la soledad y de la vergüenza de, me tocó volver a abrir Tinder, por ejemplo. ¿Y por qué? No me pude encontrar ni relacionar con nadie, entonces voy a ensayar por allí, pero con cierta vergüenza, ¿sí? De tener que haber abierto nuevamente Tinder o la que fuera. Y otra persona, es una persona homosexual que usa otra aplicación que es muy común en el mundo homosexual, que es Grindr, me decía, realmente ese es un mercado. Es decir, usted es un objeto que se pone a la venta describiéndose, etcétera, para los encuentros. Y eso no quita el malestar. Entonces, siempre, por el hecho de hablar, la sexualidad se nos volvió un problema a los humanos, ¿sí? Muy bien. Sí, somos animales que hablamos
y de una u otra forma terminamos hablando de sexualidad como Freud en el siglo pasado, en otro contexto. Muy bien, muchísimas gracias a los colegas, muchísimas gracias a ustedes. Estamos entonces prestos para otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, René, por la invitación. Muchas gracias.